El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, estamos aquí en El Enfoque, como siempre les digo, con muchas ganas, con mucha ilusión, y como han visto en el cartel de presentación del programa, hoy vamos a hablar de alimentación infantil. Hay muchas cosas de la alimentación infantil para hablar, y bueno, para hablar de este tema tenemos un invitado esta noche, que es la doctora Esther Pérez Blasco, pediatra. Buenas noches, Esther. Buenas noches. Bien, vamos a hablar un poco de esa alimentación infantil, sobre todo porque lo que está de moda, digo está de moda en los medios de comunicación, porque además es lo que se está machacando casi todo el país, y sobre todo porque en Canarias ha cogido como más fuerza, es el tema de la obesidad infantil. Yo recuerdo cuando uno iba al instituto, que tenía 10 años, siempre en cada clase estaba el gordo de la clase, que le llamaban, ¿no? Es decir, eran todos flacos y había un gordo, ¿no? Y ahora es gracioso porque ahora vas a clase y le dicen el flaco, porque hay un flaco y todos son gorditos y hay un flaco. Es decir, ha cambiado, Esther, esta alimentación. Y cuando hablamos de en Canarias, tú llevas 5 años en Canarias, has podido un poco ir observando. Canarias destaca a nivel nacional en cuanto a la obesidad infantil, porque incluso en algunos medios se ha comunicado o se ha informado de que Canarias incluso está un poquito a la cabeza en estos temas, ¿no? Efectivamente, dentro de la prevalencia que es tan alta a nivel nacional, Canarias es la comunidad que más niños tienen con obesidad. O sea, que somos líderes en este tema, ¿no? Líderes en obesidad. Y es este cambio de hábitos alimentarios y también de ejercicio físico, que choca un poquito, porque es una tierra rica en alimentos vegetales y hortalizas que tantísimo controlan la alimentación, y tiene además platos ricos en su cocina, como son los potajes, las ollas canarias, que la gente los ha abandonado por otros alimentos menos recomendables. Y luego la buena climatología, que permite que se pueda realizar actividades al aire libre, y sin embargo pues los niños siguen con una actividad mucho más sedentaria de ver la televisión, los videojuegos, los ordenadores, y hace que las horas que dedican al deporte sean menores. También es verdad que cada vez llevan más actividades extraescolares a casa, que salen menos solos a la calle, pero tendremos que hacer algo para mejorar esos hábitos alimentarios y de ejercicio físico y poder frenar ese aumento tan importante de la obesidad infantil. Claro, tú dices efectivamente el tema de la cocina, y es verdad porque antiguamente, yo creo que el consumo, posiblemente el avance de la civilización, esos productos que han aparecido en el mercado, se habla de lo industrial, de la bollería industrial, de la comida basura, de la hamburguesería, todo esto porque antiguamente efectivamente la comida del niño estaba basada en sus potajes. Bueno, a mí no me gustaba mucho, pero me los comía obligado, pero era mucha verdura, y bueno, la gente, sobre todo en Canarias, pues era gente como muy fuerte, muy preparada, y además de ahí se conseguían esos éxitos deportivos. La modernización
junto con ese consumo y esas campañas publicitarias de que, bueno, pues comiendo esa bollería industrial y comiendo esas hamburguesas uno iba a ser pues más Superman, esto ha influido, ¿no? Hombre, yo creo que ha influido muchísimo. Las madres cocinan menos y es verdad que trabajan, los horarios laborales son amplios y hace que muchas veces recurran a la hamburguesa. También son más permisivos los padres y dan a los niños lo que les piden, pero recurren mucho a esa alimentación industrial que es de precio asequible, que es de sabor agradable, pero que no es nada recomendable nutricionalmente porque llevan más calorías, llevan más grasas de las trans, que son grasas no recomendables saludablemente, llevan más sal, llevan más conservantes y son alimentos... Perdona que te interrumpa, Esther, con todo eso, con todas esas cosas negativas, ¿por qué se fabrican? Porque podríamos meternos con quien lleva todo el tema ahí arriba y decir, vamos a ver, si eso no es sano para un niño, pues por lo menos poner la etiqueta prohibido la ingestión por niños, es decir, porque me estás hablando de cosas que en el fondo, hombre, no digo que sean mortales ni le vaya a producir, pero son cosas negativas para la salud del niño, porque esas grasas no son buenas, ese tipo de cosas. No hay nadie que... Hombre, yo creo que se están tomando medidas y además a nivel internacional. La obesidad está aumentando a nivel global, tanto que la OMS la considera la epidemia del siglo XXI. Esos alimentos consumidos de manera ocasional no serían tan perjudiciales. El problema es que casi un 20-30% de las calorías que el niño consume son de esos alimentos, son los llamados fast food, lo que comen entre horas y que son alimentos que son menos recomendables. Luego también han cambiado los hábitos en cuanto a las raciones alimentarias. Desde hace 20 años en las mismas hamburgueserías, pues la ración de patatas fritas, la hamburguesa, las palomitas, su tamaño ha aumentado de una manera considerable, tanto que en algunas ocasiones se ha duplicado o triplicado el número de calorías que aportan. Para quemar esas calorías el niño tendría que invertir una hora larga y estamos diciendo que no solamente es que ha cambiado de hábitos alimentarios, sino que también hace una vida mucho más sedentaria. Entonces tendremos que trabajar en modificar esos hábitos y tendremos que trabajar en que los niños no estén tanto tiempo sentados, sino que participen pues en la natación, que lo pueden practicar prácticamente todo el año, incluso pues que los desplazamientos al colegio que los hagan andando, que no recurran tanto al ascensor, que bailen, o sea, según las disponibilidades económicas y de tiempo, que cada padre fomente un poco la actividad física de ese niño. En tu consulta, que bueno, ves muchos niños, ves muchos padres, ¿los padres son receptivos a las indicaciones que tú les das, o tú estás predicando en el desierto y cuando vuelven a la consulta tú ves que, bueno, pues creo que el padre ha sido permisivo y al final esas indicaciones que yo le he sugerido no se han cumplido? ¿Cómo has notado? Hombre, yo lo que creo es que hay padres muy sensibles, verdaderamente, incluso que a nivel de la gran hostelería también están fomentando unas dietas con más consumo de verduras y hortalizas, pero sin embargo tenemos el otro extremo, que son padres más permisivos, que dan menos importancia a esa obesidad del niño, y yo creo que lo que es fundamental es que empecemos a intentar hablarles de lo importante que es y a intentar inculcarle unos hábitos alimentarios desde que nace. Hay que controlar un poco ese aprendizaje desde el mismo momento del nacimiento. Es más, la madre cuando está embarazada debería tomar conciencia de lo importante es que ella lleve una dieta alimentaria y que su ganancia de peso a lo largo del embarazo tampoco sea de una manera exagerada. Y esas actividades físicas incluso se deben realizar en familia. No podemos al niño decir no puedes comer si en casa lo comen los padres. Los padres son los primeros que tienen que dar ejemplo. Incluso habrá alimentos que no habrá que comprarlos. O no los vamos a prohibir, pero sí se los vamos a dar de una manera ocasional, como un extraordinario de fin de semana, no de manera habitual. Tú en tus estudios que estuviste haciendo, además estuviste impartiendo o se hizo un plan en Madrid sobre este tema nutricional, a ver si me sale bien la palabra, que a veces me trago yo también. Hiciste un programa piloto que se hizo en Torrejón por primera vez y después se extendió a toda la Comunidad Autónoma de Madrid con mucho éxito, ¿no? ¿Correcto? Hombre, por lo menos que sí con resultados. El programa se empezó en Torrejón de Ardoz, se empezó a nivel de los colegios públicos y privados que quisieron participar y las escuelas infantiles, y efectivamente es un programa que sigue funcionando y es una manera de que el niño aprenda a comer
más fácil. Muchas veces los padres no son capaces de darle lo que el niño debe comer, y la observación y la imitación de los compañeros y el hecho de que no pueda escoger otro alimento hace que el niño acabe aceptando alimentos que de entrada había rechazado o nunca había probado. Yo creo que ese aprendizaje colectivo es una buena forma de que el niño aprenda a adquirir unos buenos hábitos alimentarios. Se empezó en las guarderías porque es la edad más fácil. El niño, cuando es chiquitito, todavía no ha creado sus hábitos, es más receptivo a poder probar alimentos, y sabemos que el aprendizaje requiere el ir probando de una manera repetitiva. La primera vez que lo prueba a lo mejor no le gusta. Tenemos que insistir, tenemos que probarlo varias veces, tenemos que tener paciencia, porque a veces lo va a rechazar, pero sabemos que poco a poco lo va a ir aceptando. Y el ver al resto de los compañeros y saber que no hay otra comida, pues eso también influye en que el niño aprenda. Pero luego tiene que reforzarse en casa, porque la responsabilidad del aprendizaje es de los padres. Los niños comen cada vez más días en el colegio, pero llegan las vacaciones, llegan los fines de semana, y incluso la cena, el que tiene que seguir reforzando esos hábitos tienen que ser los padres, que son los responsables de la creación de esos hábitos. Escribes un libro, más que se edita aquí en Canarias, ABC de la alimentación infantil. Yo no sé si lo podremos ver un poco en pantalla. Este libro, ¿por qué nace? ¿Por qué se te ocurre escribirlo? Y después, al final, ¿qué efecto ha tenido? Pues el libro surgió porque el primer año de vida los padres son muy receptivos a seguir las indicaciones que le indicamos en el control del niño sano. Pero a medida que va creciendo, pues damos consejos más generales y los padres van un poco cediendo a los caprichos del niño. Se encuentran más desorientados sobre la cantidad que tienen que comer, el número de comidas, la frecuencia. Incluso piensan que a medida que crece tiene que comer más, y muchas veces les fuerzan y dan lugar a un aprendizaje erróneo. Entonces, yo como pediatra, es verdad que trabajé muchísimo el programa de educación nutricional, en consulta también y de manera individualizada, y fueron muchos los padres que me fueron preguntando, bueno, pues lo que nos estás explicando, ¿por qué no lo escribes? Y eso es lo que me llevó a escribir este libro. Que es casi un manual, ¿no? Bueno, he pretendido que sirva de herramienta, de ayuda para los padres, para que puedan adquirir esos hábitos alimentarios. Hay que decir que el libro se llama ABC de la alimentación infantil. Bueno, este libro se puede adquirir en el Corte Inglés o en cualquier librería. Sí, en cualquier librería, sí, efectivamente. O sea que está en manos de los padres un poquito el coger este manual, que es un poco, te dan las pautas a seguir, ¿no? Sí, el libro además he pretendido que sea de una lectura fácil, porque lo más importante lo he reseñado en negrita, y al acabar cada capítulo tiene un resumen, con lo cual para aquellos padres que son un poco más perezosos, muchas veces con la lectura de la negrita pues han hecho casi la lectura del libro. Yo creo que ayuda bastante. La primera parte la he dedicado a cómo el niño hace el aprendizaje. Muchas veces tenemos trucos o habilidades que podemos utilizar para adquirir, para poder enseñar al niño a que aprenda a comer, y a veces cometemos también errores. Somos muy blandos y cuando el niño lo rechaza o está cansado y vemos que algo no come, se lo cambiamos por otra comida. Esos errores hacen que el niño nunca aprenda a comer. Y yo creo que ese capítulo es interesante porque vamos a aprender trucos y habilidades y evitar cometer errores en ese aprendizaje. Luego, los siguientes capítulos los he dedicado pues un poco a hablar de lo que es la alimentación, lo que es la nutrición, cosas que estamos oyendo además cada vez más en la publicidad, o cuando en algunas tertulias, en algunas revistas, sobre lo que es la proteína, lo que es hidrato de carbono, lo que es la grasa, que yo creo que conviene bien que vayamos aprendiendo para qué sirven y si todas las grasas son o no son buenas o qué cantidad. Y el tercer capítulo lo he dedicado a cada grupo de alimento, frecuencia con la que tenemos que tomarlo, forma de elaboración, cantidades que corresponde según la edad del niño. Yo creo que también aprendemos bastante porque muchas veces tenemos una idea errónea de que el niño tiene que comer más de lo que le corresponde para su edad. Entonces yo creo que nos puede ayudar. Hay un capítulo dedicado a patologías más frecuentes que guardan relación con la alimentación, como es la obesidad, como es la anorexia, la obesidad, las alergias. Y el último capítulo está dedicado a las técnicas culinarias más adecuadas para cada grupo de alimento. Indico una serie de dietas
de acuerdo a la edad del niño. Yo creo que esas dietas son semanales y viene muy bien para que los padres hagan una idea de qué cantidad puede tomar el niño. Aparte que con cada grupo de alimento doy unas sugerencias de elaboraciones. No doy ninguna receta porque yo creo que hoy en día es muy fácil localizarlas en internet, pero sí sugerencias de con cada alimento qué es lo que le puedo preparar al niño. Incluso recomiendo que puede desayunar, que puede comer, que puede merendar o que puede cenar. O sea que con este libro no tiene todo, Esther. O sea, bueno, que por lo menos las pautas... espero que a los padres les sirva de ayuda, efectivamente. Porque ¿cuánto hace que ha salido? Se presentó en la Feria del Libro de hace 3 años. 3 años. ¿Y en la Feria del Libro de Madrid? De Madrid. ¿Y se llegó a presentar aquí en la Feria del Libro de Gran Canaria? No, solamente en la de Madrid. Bueno, podía, ¿verdad? Podía también haberse presentado. Sí, pero bueno, lo bueno que lo puedo adquirir en cualquier librería de Gran Canaria, de Canarias, incluso en la península también, en cualquier lado, ¿no? En Amazon también está a la venta. Ahí también está en Amazon, sí, que ahora está de moda todo a través de Amazon. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con la doctora Esther Pérez Blasco, estamos hablando de alimentación infantil y nos queda todavía programa. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de la alimentación infantil, seguimos hablando con la doctora Esther Pérez Blasco. Estamos hablando de alimentación infantil, de obesidad infantil. ¿Te llegan a la consulta los padres pensando que esa obesidad es una enfermedad que tiene el niño? ¿O alguno dirá, no, mi niño está hermoso, mi niño está bien, vengo por el catarro que tiene, pero no, gordo no está el niño está bien? ¿Te ha pasado esos casos? Hombre, yo creo que hay un tanto por ciento de padres que sí les preocupa, pero luego hay otros que la asumen como una situación normal, no preocupante. Entonces, sí, nosotros como pediatras tenemos que avisarle de los riesgos que tiene para futuras enfermedades. No solamente ahora en la edad infantil, sino que muchas de las enfermedades, y sobre todo las que son primera causa de muerte, como son los accidentes cerebrovasculares y el cáncer, guardan una relación muy importante con la alimentación y con los hábitos de ejercicio físico. Y tenemos que empezar a controlar, porque cuanto más tiempo perdure esa obesidad, el tratamiento es más largo, es más frustrante y es más difícil de controlar. Yo creo que hay que empezar, lo que he dicho antes, desde recién nacido, es más, la madre desde que está embarazada, concienciarse de que tiene que crecer de una manera saludable con un peso y una talla adecuada. Y los padres, cuando tú les avisas del tema, son receptivos en la gran mayoría y toman medidas y lo ponen a régimen y hacen todo este tipo de cosas. Hombre, yo nunca hablo de régimen, yo siempre digo de mejorar esos hábitos alimentarios. Algunos sí y otros pues no les preocupa el tema. Y sigue el niño. Y sigue. A lo mejor sí tenemos algunos que durante unos meses son conscientes y lo llevan controlado y en algún momento dado pues vuelven a relajarse.
Es verdad que cambiar de hábitos es muy difícil, por eso lo ideal es crear unos hábitos saludables desde el mismo nacimiento. Estos hábitos, de alguna manera se ha intentado esa educación alimentaria en los colegios, porque ahí es un poco también el que el niño pasa gran parte de su tiempo en el colegio. ¿Se ha intentado hacer algún tipo de educación alimentaria a los niños en las clases? Hombre, yo creo que a nivel nacional el programa de salud escolar y de los comedores escolares han extendido bastante y se está intentando modificar esos hábitos. Yo creo que se ha conseguido, muchas veces las verduras no las probaban y ahora ya las tienen incluidas en su menú. Todavía se podría hacer más cosas, pero sí se están haciendo. Hablamos de un tema que sobre todo en los últimos tiempos se ha puesto un poco como de religión, y hablamos de los niños, hablamos de las madres, hablamos de la leche materna, de la no leche materna, de que por aquí vas a tener menos problemas, el niño va a estar más delgadito y va a estar más fuerte y menos gordo que el que se alimenta de leche de biberón. ¿Todo esto es una leyenda o esto tiene algo que ver también con esta salud alimentaria y con estos hábitos? La lactancia materna es un factor preventivo de muchísimas enfermedades, entre ellas incluida la obesidad. Y desde luego no solamente para el niño, sino también para la madre. Va a tener ventajas a corto y a largo espacio. En el caso de la madre le va a prevenir el cáncer de ovario y de mama y va a tener menos problemas de artrosis de cadera, pero en el momento de dar a luz, el hecho de que la madre le dé de mamar va a tener una mejor recuperación de su peso, va a tener una mejor recuperación también de su propio parto. Entonces yo creo que tenemos que fomentar el uso de la lactancia materna. Y luego los niños que se alimentan con la lactancia materna, desde luego es un factor muy importante en la prevención de la obesidad, pero no solamente en ellas, sino en enfermedades infecciosas que en el caso de estar lactado con la lactancia materna las van a tener menos frecuentes y con menos intensidad. También está demostrado que cuanto más tiempo dure la lactancia materna, su prevención también es mayor. ¿Y eso lo has visto Está estudiado científicamente. Sí, que no me lo estás diciendo tú. Eso no es vale, y cuando te llegan a la consulta, ¿ves que esa lactancia materna...? Hombre, la lactancia materna todavía también es otra, digamos, otro trabajo que tenemos que realizar los pediatras de promocionarla más. Todavía la lactancia materna tenemos que llegar a conseguir que las madres puedan mantenerla de un más tiempo. Es verdad que la baja laboral es corta, que lo ideal es que pudiera durar por lo menos los 6 meses para que las madres la pudieran mantener, pero todavía no es lo frecuente que debería ser. O sea que ahí está influyendo también el tema laboral, claro. Sí. Hombre, ahora se incorporan... ¿El tema estético en algún momento también te lo has topado? No lo reflejan, las madres no lo reflejan. No lo reflejan. No. Porque antiguamente se decía que, bueno, que... Yo creo que no lo reflejan, muchas veces no tienen paciencia, el niño llora y entonces no saben si... Enchufas el biberón y se calla. Claro. Ahora aquí es verdad que hay ayuda a la lactancia, hay profesionales que apoyan muchísimo a las madres que tienen algún problema. Hay cursos Sí, para que ellas sigan con la lactancia materna. Y además eso, que no solamente las múltiples ventajas que aporta el niño, que no solamente van a ser inmediatas, sino también a la larga, y las que aporta la madre, que muchas veces pues decimos las del niño, pero las de la madre también son muy importantes. ¿Y hasta cuándo se puede alargar esa lactancia materna? Pues los organismos, la OMS y las sociedades científicas de pediatría no ponen límite. Dicen que ideal sería hasta los 6 meses y luego se puede prolongar hasta los 2 años, siempre que la madre y el niño la quieran seguir llevando. Sí sabemos que hasta el 6.º mes puede ser alimento exclusivo, pero a partir del 6.º mes tiene que ser un alimento complementario. No cubre todas las necesidades nutricionales del niño y tenemos que darle como ayuda a la alimentación que tenemos que empezar a introducir a esa edad. En estos 5 años, ¿has visto cambio de hábitos en tus pacientes? Y cuando hablo de tus pacientes,
el dúo del padre e hijo? Hombre, yo creo que tenemos un tanto por ciento de padres muy concienciados que efectivamente están dando importancia a la alimentación, y lo que tenemos que hacer es seguir formando y seguir trabajando para que esos hábitos se vayan ampliando y generalizando a todos los padres. Porque tampoco tú has visto muchas campañas, sobre todo de información. Hombre, yo creo que la Consejería de Sanidad sí está haciendo campañas de información. Además, me refería a los productos, a este tipo de productos, a estos productos que no son aconsejables para los niños, de alguna manera que lleguen a los colegios esos mensajes, esas campañas. Hombre, yo creo que esas campañas fundamentalmente tienen que llegar a los padres. Los padres, yo soy partidaria de que son los responsables de la alimentación de sus hijos. Y entonces, pues a veces la cocina no requiere tampoco más tiempo, ni requiere tampoco muchas habilidades. La tierra tiene productos muy ricos, como es el tomate, o como es el plátano, o como son los potajes y las ollas que hacían hace 2 generaciones, y que tampoco hay que saber mucha cocina. Lo que sí requieren los padres es verdaderamente dárselo al niño. A veces recurren al sándwich de la rutela porque le gusta más, o al sándwich del foie o de algún embutido que son menos saludables, cuando acabamos antes dando de un plátano, que era la costumbre que se tenía de merienda no hace mucho tiempo aquí en la isla. El plátano y el gofio. Pero yo cuando te hablaba de los colegios, porque también el niño lleva su moneda y llega al estanco y se compra la bollería industrial sin saberlo el padre, porque además tiene sus moneditas, y en el fondo también está esa bollería industrial y esas cosas que te anuncian en televisión que son, vamos, lo mejor del mundo, y después ves tú que no es bueno. Esa mentalización del niño también, porque me imagino que en los colegios pues habrá, aparte que los padres mentalicen a los niños, parece ser que los niños también un poco del colegio hacen como más caso, porque parece ser que están en otra esfera, no igual que la de los padres, ¿no? ¿Es posible? Hombre, yo creo que todos están trabajando dentro de la escuela. Lo que pasa que es más fácil eso, que empezar a crear esos hábitos dentro de los niños chiquititos, y ya cuando llega el adolescente, que es más independiente, que él mismo decide en dónde va a invertir ese euro que le regala a su padre, si verdaderamente nosotros conseguimos educarle para que la mejor golosina sea el plátano y no sea un donus, pues a la hora de escoger, él no se compre un donus, sino que se compre el plátano con ese euro. Eso sería una situación idílica, ideal, ¿no? Que en lugar de ir a la escuela con un zumo, pues el zumo lo tome ocasionalmente, pero vaya a la escuela con una botella de agua, que es la bebida más saludable. Yo creo que tenemos que ir educando poco a poco a padres, y los padres a los niños, los educadores a los niños, para que cuando llegue a ser adolescente ese hábito lo tenga tan inculcado que él mismo no invierta ese euro en un donut, sino que lo invierta en una fruta. Hablando de patologías, de enfermedades, la obesidad ha pasado a ser una de las más importantes, ¿no? Hay otras que están muy apegadas al niño en la pediatría. Aquí en Canarias hablo. Hombre, el problema de la obesidad es que ya desde chiquitito le ocasiona una patología. El niño que es gordito muchas veces se le estigma en el colegio con que es el gordo, y ya le crea problemas psicológicos, de ansiedad, de un poco de depresión. Pero sabemos que va a tener más problemas respiratorios, va a tener más problemas ortopédicos por el exceso de peso, y poco a poco va aumentando otra serie de patologías, como es el colesterol, puede tener hipertensión. Estamos hablando de niños con hipertensión. Puede tener diabetes, y además la obesidad, la hipertensión y el colesterol se tienden a unir, a permanecer a lo largo de la vida, y va a dar lugar a que sea un adulto, un adolescente, y ya empieza a tener esas patologías tan graves como son las cardiovasculares, algún tipo de cáncer, patologías que van a repercutir en su esperanza de vida y en su calidad. Entonces, por eso tenemos que llegar a prevenir, para que no sea un adulto un adulto joven con esas patologías tan importantes. Todo esto es la modernidad ha traído esto, ¿no? Porque antiguamente, y tú recuerdas, Esther, que bueno, ese tipo de patologías en los niños no había, porque el niño más o menos era otro tipo de alimentación, pero me da la impresión de que era menos industrial y era más sana que esta, ¿no? Había menos variedad,
Los niños comían lo que se ponía en la mesa, no lo que ellos abren del frigorífico y escogen. La compra la hacía la madre en el supermercado, no iba el niño, iba llenando la cesta de lo que él quiere. Y eran familias más numerosas y se repartía lo que había de comida para todos igual. Ahora muchas veces las madres incluso casi hacen una comida para cada niño dependiendo de los gustos. Aquí, por ejemplo, hay la costumbre eran las papas con mojo, ¿no? Yo creo que esa costumbre también la van un poco abandonando y los niños prefieren unas patatas fritas. O sea que hasta las, comidas gastronómicamente reconocidas en la isla se van abandonando. Claro, y yo son creo, más sanas las papas con mojo que las papas fritas, claro. Me imagino. Sí. O sea que para el niño mismo es más saludable. Y luego tenemos un tomate canario estupendo y pocos niños son los que les gustan el tomate. Tenemos, bueno, el pues gofio, que es el gofio, alimento, sobre todo para los niños, cuando iban yo recuerdo mis hijos iban con un tazón de gofio, con leche con gofio, y no iban con bollería, porque yo siempre fui reacio, pero ellos aguantaban hasta que volvían del colegio al mediodía, la mañana la aguantaban con su tazón de gofio y no tenían problemas de hambre. Ni nada. ¿No? Y en la península se recurría a lo que había sobrado del pan del día anterior, que o bien se hacía picatostes o se hacía simplemente un pan tostado con un poquito de aceite, que es el desayuno más saludable. El coste era mucho más barato, efectivamente aguantaban toda la mañana y era más saludable. Hoy no, hoy prefieren las galletas, prefieren la bollería industrial, prefieren el sándwich con algún embutido. O sea que yo creo que hemos abandonado esos hábitos por una mayor disponibilidad en cuanto a productos de oferta y puede ser que nutricionalmente caro sea, a los niños también les resulte más saludable. También tenemos que reconocer, muy más saludable, lo he dicho mal, más agradables de sabor, no más saludables, es todo lo contrario. Y ha hecho que esos hábitos se hayan transformado en unos hábitos que son menos saludables. Claro, y eso pasa factura al paso de los años, ¿no? Bien, vamos a hacer una segunda pausa. Seguimos hablando con Esther Pérez Blasco, con la doctora Esther Pérez Blasco. Estamos hablando de su alimentación infantil, estamos enterándonos de muchísimas cosas. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Llegamos a la última parte de este especial dedicado a la alimentación infantil. Sobre todo, bueno, pues porque como decía Esther, pues Canarias desgraciadamente figura primera en el ranking de la obesidad infantil. No es una cosa para sentirnos orgullosos, independientemente de que, por ejemplo, Canarias, y sobre todo Gran Canaria, el joven deportista, es innato en él, se consiguen unos éxitos deportivos que no ocurren en otras regiones, a pesar de no tener a lo mejor las instalaciones adecuadas, que eso siempre ha sido especial en Canarias. Sin embargo, los triunfos de los deportistas, sobre todo gran canarios, son importantísimos. Esperemos que sigan siéndolo,
porque es verdad que Gran Canaria ha dado muchos deportistas a nivel mundial, pero bueno, me imagino que también estos hábitos son de los últimos años. Tú hablabas de los juegos de televisión, de internet, de que el sedentarismo por parte de los niños, el que no salen a la calle. Es decir, antiguamente la gente se reunía con sus amigos en la calle, después ya te llamaba tu madre para darte la bronca que ya era hora de volver, pero tú estabas en la calle con tus amigos, ya no te relacionas, no sales a la calle, no caminas, no practicas deporte, a no ser que tu padre pues te haya metido en un club de algún deporte. Todo eso va a influir al final, ¿no? Sí, el hábito de ejercicio físico es fundamental en el control del peso. Y el clima es benigno, o sea que pues se puede practicar todo el año. Y dependiendo de los recursos, pues a veces simplemente pasear por las canteras ya es un ejercicio físico. Y es gratis, ¿no? Y es gratis. Subir y bajar las escaleras en lugar de utilizar el ascensor también es gratis. Si la casa vivimos en un piso muy alto, podemos hacernos un reto y ir cada vez subiendo más pisos o bajando más. O podemos ponernos música en casa y bailar. O sea que muchas veces tampoco requieren más dinero ni más tiempo. Bueno, hay deportes que son mejores, ¿no? Poderte apuntar en un club deportivo y a lo mejor hacer natación o hacer voleibol, pero también en los colegios tienen un recreo y pueden tener alguna actividad extraescolar en la cual el niño puede participar. Yo creo que ese hábito también hay que crearlo desde pequeñito. Si en casa lo pueden practicar junto con los padres también es muy bueno, porque los niños, a fin de cuentas, sus padres son un modelo a imitar. Y lo que ven que comen y sus padres practican ejercicios, ellos también les va a servir de modelo. Entonces yo creo que debemos animarnos, pues bueno, a que monten bicicleta, apenas sea chiquitito, en el triciclo, a que le saquemos al parque y juegue con los niños. Aparte que se fomentan pues también otras habilidades como la socialización, la relación, que yo creo que también para el desarrollo del niño también tiene una gran importancia. Tú los niños los tienes hasta los 13 o 14 años. 14 años, con lo cual ya son medio galletones, todavía ya con 14 años tal. En estas edades los niños son receptivos, es decir, se imponen un poco, a lo mejor en contra de la permisividad de los padres, que a lo mejor son muy permisivos, pero tú al darle esos mensajes, ellos reaccionan y dicen, no, hombre, yo estoy gordo, yo tengo que tomar mis medidas. ¿Lo ves en esa gente, de esos niños de entre 12, 13, 14 años? ¿Ves a lo mejor alguna actitud positiva en cuanto a...? Pues es variable, hay algunos que efectivamente les acompleja y incluso en el colegio pues ya empiezan a llamarle el gordo, o ve que en ejercicio de carrera o en ejercicio físico él va más rezagado y es consciente y él toma esa decisión de querer mejorar sus hábitos. Pero en otros pues es muy difícil, porque muchas veces requiere cambiar de hábitos y a veces lo consiguen. ¿Y qué te dicen? ¿Que no van a cambiar cuando tú Bueno, tenemos que hacer una labor primero de convencimiento, poquito a poco, primero enseñarles qué es lo que tienen que comer, incluso cómo tienen que elaborar la comida, no recurrir tantos a los fritos ni a las grasas, cómo controlar sus raciones, animarles a que prueben otro tipo de comidas. O sea, primero hay que irles convenciendo poquito a poco de lo importante que es la alimentación, y que además la alimentación tiene un factor muy importante, que es el factor placentero, y en España yo creo que lo tenemos muy bien asumido, celebramos todo con mesa y mantel. Claro. Y entonces yo creo que lo que hay que hacer es empezar a disfrutar con esas comidas que de entrada rechazamos, como puede ser el tomate canario o como puede ser el potaje que preparaban las abuelas. Claro, y además aprender como yo, hoy que disfrutaba, a lo mejor en otras épocas me lo comía obligado, pero hoy... además recuerdo que mi madre decía, al final terminarás disfrutando con los potajes que hoy no te gustan, y efectivamente, además, nunca mejor dicho. Cuando has iniciado algún tipo de dieta con estos niños, y ya hablo de niños que pueden tener su propia decisión, ¿ellos han visto los resultados efectivos de que han bajado peso? Cuando lo ven efectivamente se ponen muy contentos. Luego lo que es más difícil es el mantenimiento. Eso es otra historia. Generalmente no hablo con ellos de dieta, yo lo que les digo es vamos a comer sano. Yo creo que no es dieta, es corregir, ver qué estamos haciendo mal y qué debemos corregir. Y además tú le haces un seguimiento. Sí. El niño, cuando hablo de estas edades ya un poquito mayores, le haces un seguimiento y le vas controlando el peso. Y cuando ven ellos que esos hábitos
en el fondo tú tenías razón y han perdido kilos, ves que... Se ponen contentos, lo que pasa que es verdad que es muy difícil cuanto mayor edad tiene de cambiar esos hábitos y muchos vuelven a recaer, vuelven otra vez a sus antiguos vicios. O sea que vuelves a ver que en una siguiente consulta... No, en una siguiente no, a veces la recaída es un poco más tardía. Yo soy partidaria, desde luego, de que hay que prevenir para no llegar a tener ya esos hábitos, porque luego es verdad, está estudiado, no yo es porque yo lo vea, el tratamiento es largo, es frustrante y tiene muchas recaídas. Entonces lo que hay que hacer es crear esos hábitos desde pequeñitos para que el hábito lo tengas asumido, tú disfrutes con la comida, pero disfrutes con un hábito saludable, no con un hábito que no es recomendable. O sea que aquí hay que ir hacia los padres, educar y formar a los padres como responsables de la creación de esos hábitos, que vean que con la comida saludable también se va a disfrutar, que yo creo que hay una preocupación a nivel mundial de ese aumento tan tremendo de la prevalencia de la obesidad y que tenemos que cambiar de hábitos. Y los hábitos pues pasan por una dieta adecuada y la realización de ejercicio físico. Y que deben concienciarse la madre desde el momento que está embarazada, porque a través de la leche, como también decíamos antes de las ventajas, lo que la madre come, el niño va a pasar a través de la leche esos sabores y el niño va a hacer un aprendizaje, va a ir reconociéndolo a través de la lactancia materna. Entonces la madre es una educadora de esos hábitos y luego a medida que crezca, pues los niños cuando les sientan en la mesa o ven lo que comen sus padres, ellos son imitadores de lo que se come en casa. Entonces los padres son los primeros que tienen que dar ejemplos siguiendo esos hábitos alimentarios. ¿Has intentado, cuando tú has llegado aquí, de que ese plan que tú creaste y pusiste en marcha en la Comunidad Autónoma de Madrid, aquí podía tener su aplicación? Aquí no. Yo aquí estoy ejerciendo como pediatra en un centro de atención primaria. Me gustaría, desde luego, si se hacen esas actividades, participar y creo que... Es un sistema que ha funcionado, ¿no? Sí, sí ha funcionado, sí. ¿Y no habría alguna posibilidad de que... Bueno, estas cosas son... Yo lo digo así tan ingenuamente, pero bueno, eso tiene su Hombre, yo creo que aquí se están haciendo cosas a nivel de colegio, están participando en programas y bueno, pues yo creo que todavía se pueden seguir haciendo cosas. Se pueden seguir haciendo cosas, o sea que es importante. Bueno, ahí está tu trabajo en la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha funcionado a nivel de colegios, incluso bueno, se empezaba desde la guardería. Sí, porque es la época más fácil para que el niño aprenda. Y bueno, y después a los colegios, incluso privados, ¿no? Sí, los privados, la verdad que lo tomaron muy bien, primero porque vieron que estaba avalado por yo soy máster en dietética y nutrición, que el menú no les salía más caro y que efectivamente los niños acaban aprendiendo a comer. Porque la parte económica, me imagino que el del catering, algunos... Pues sí, tampoco quiere pérdidas, efectivamente. Exactamente, quiere decir que está. Vamos llegando al final. ¿De este libro se va a sacar una nueva edición? Sí, está en revisión y yo creo que antes de que acabe el año, incluso dice el editor que traerá algunas cosas nuevas el siguiente. Va a estar revisado y aquí las recomendaciones de cantidades y de raciones es hasta los 14 años y en esta segunda edición lo voy a extender hasta los 18. Bueno, o sea que encima ya incluso fuera de la edad pediátrica, que será también importante, claro, porque el niño... Sí, porque casi además una edad de 18 años casi es ajustable hasta para los padres, la cantidad que puede comer. Que como un adulto, ¿no? Claro. O sea que a lo mejor hace hasta la función de los padres, de que ellos se pongan también a tener esos hábitos que en el fondo van a servir para que el niño también lo siga, porque hay que dar ejemplo, ¿no? Claro, yo creo que los padres es fundamental que ellos tengan los hábitos, no podemos predicar lo que nosotros no hacemos. Claro, queda claro. Pues Esther, se nos ha acabado el programa, habrá más ocasiones de tenerte aquí, porque además estos temas de pediatría, yo creo que hoy no ando yo bien, son interesantes, sobre todo para la audiencia y sobre todo para la cantidad de niños, que como les decía, eso de ser los primeros en el ranking no es ningún orgullo, deberíamos ser los últimos en estos temas, a lo mejor en otros primeros, pero en estos los últimos, y yo creo que habrá más ocasiones de poder hablar de alimentación infantil, que además veo que es un tema que se te iluminan los ojos, que te ilusiona y además sobre todo que has escrito un libro que yo creo que este manual, el ABC de la alimentación infantil, que como decía
lo pueden conseguir en cualquier librería, incluso en la península, en donde quiera, incluso en Amazon, como decía Esther. Bueno, pues es conveniente, sobre todo para los padres, para crear esos hábitos a los niños y también de camino reciclarse y tener ellos unos buenos hábitos de alimentación. Esther Pérez Blasco, gracias por estar aquí. Igualmente. Y desearte lo mejor y ya digo, habrá más ocasiones de tener. muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Esther. Bien, pues se nos ha acabado el programa. Hemos hablado de alimentación infantil, hemos hablado con la doctora Esther Pérez Blasco, hemos hablado de esa obesidad infantil que, como les decía, somos primeros en el ranking a nivel español. Y bueno, pues a ver si dentro de unos años, pues si no los últimos, los penúltimos o los antepenúltimos, que nos dé otro margen de satisfacción. Y ahí estaremos seguros de que nuestros niños han cambiado sus hábitos de alimentación. Señores, gracias por estar ahí. Les espero, como no, la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.